Bueno, yo les voy a hablar acerca del PIB en una economía cerrada y el PIB en una economía abierta. Para empezar a hablar de estos dos, debemos tener en cuenta las diferencias de cada uno y qué son cada uno de estos conceptos de economía cerrada y economía abierta. Tenemos como por concepto de la economía cerrada que es aquella economía que produce para sí mismo sin ninguna relación por fuera de su territorio. Y tenemos que la economía abierta es aquella que abre sus fronteras comerciales con otros países para llevar sus productos, empresas y demás al exterior. Bueno, para hablar del PIB, tenemos que en una economía cerrada, a diferencia de una economía abierta, su fórmula para sacar el Producto Interno Bruto, pues ya que en la economía cerrada las importaciones y las exportaciones son igual a cero, ya que esto no ejerce estas actividades. También debemos tener en cuenta que en una economía cerrada no hay inversión extranjera y tampoco hay una inversión en el exterior por parte de empresas que puedan coordinar actividades fuera del país. Bueno, esto presenta unas implicaciones en la fórmula del Producto Interno Bruto de la economía cerrada, ya que en la economía cerrada el consumo de este se basa en el consumo privado más la inversión interna más el gasto público. Y la inversión nacional es el ahorro nacional más el ahorro privado, eso es más el superávit presupuestario, da como por resultado la inversión que es financiada totalmente por recursos internos del gobierno. Y bueno, a diferencia de la economía cerrada con la economía abierta, tenemos como por la economía abierta, que es la economía que ya realiza el comercio internacional con aquellos países que también presenten esta característica de tener comercio exterior. Pues en el PIB, en la fórmula del PIB de la economía abierta, se denota que ya hay lo que son las importaciones y las exportaciones, dándole más un peso respectivamente al PIB. En ese sentido, se diría que una economía cerrada es actualmente algo surrealista, pues ningún país en la práctica subsiste ni presenta las mejores condiciones económicas siendo de una economía cerrada. Y cada uno de estos conceptos de economía tienen sus ventajas y desventajas. Una ventaja excelente de la economía abierta es que ella cuando abre sus barreras se supone que tiene un flujo de exportaciones y exportaciones más grande que vamos a tener en cuenta para que ganen importancia con los conceptos de los tipos de cambio, la balanza de pagos y las balanzas por cuentas corrientes, ya que vemos que al momento de abrir nuestras barreras tenemos mayores oportunidades con otros países, ya sean de créditos, préstamos y demás para la subsistencia de la economía y el desarrollo de esta. Además de esto, el PIB de las economías abiertas siempre arrojan un mayor resultado en bienestar al de una economía cerrada. Entonces tenemos que la ventaja de la economía abierta respectivamente a la economía cerrada es que existe mayor posibilidad del desarrollo de las tecnologías. Existen mayores oportunidades que las personas puedan sobresalir y puedan presentar mejores condiciones frente a la economía. También hay un mejoramiento de productos y tecnología, ya que vemos que al implementar una economía abierta se mejoran los flujos de transporte y demás. Tenemos también que la economía abierta presenta mayor formas de competitividad, cosa que ayuda a desarrollar a la economía. Y en este no se presentan problemas con la especialización del trabajo ni nada, porque se implementa bastante bien, a diferencia de la economía cerrada, que que es una economía que básicamente se queda en el pasado.
Implementando esto en la economía abierta, siempre hay un cambio de identidad entre ahorro e inversión y entre gasto y producción, pues estos pueden mejorar a medida de que se van dando más comercio y más relaciones exteriores. Bueno, yo les vengo a hablar de las implicaciones que tiene una economía abierta o una economía cerrada en un país. Empezaremos hablando con la economía abierta. Como ya habíamos mencionado, una economía abierta es toda aquella economía que realiza una interacción comercial con el exterior, teniendo esta varias implicaciones positivas como negativas en el país. Hablando de las condiciones positivas o ventajas que tiene una economía en un país, una economía abierta en un país, existe la ventaja de que hay variedad de modelos para que los consumidores tengan la posibilidad de tener una elección en mayores bienes o servicios, ya que al sumar los nacionales y los de los extranjeros se amplía la oferta. Además, muchas veces se supone que se puede encontrar un producto a menor precio. También como ventaja tiene que aumenta la cantidad de posibilidades de inversión, todo ello gracias a una mayor apertura en el ámbito financiero, así como el importante papel de la tecnología moderna. Del mismo modo, las empresas y organizaciones tienen como la posibilidad de realizar actividades económicas y de explotación por todo el mundo, gracias a la apertura de términos en los factores de producción, aprovechando la oportunidad en otras regiones, haciendo que esto pueda estimular la competencia. Y como la economía abierta también tiene sus ventajas, esta puede causar implicaciones negativas, como lo es la mejora de la competitividad, que con esta trae que el comercio internacional puede llegar a afectar o a ser negativo para los productores más pequeños, pues ya que algunos no cuentan con ciertas ventajas que sí podría contar con una compañía extranjera al poder venir a explotar los recursos nacionales. Y la experiencia ha mostrado que como el beneficio del comercio es mucho mayor para las economías que exportan que para las que importan en una misma proporción. Todo esto hablando pues de la economía abierta. Y al momento de hablar de una economía cerrada, pues como también ya habíamos mencionado, una economía cerrada es aquella que no realiza ningún intercambio con otros países, trayendo con esto ciertas implicaciones las cuales pueden ser un poco desventajosas al momento de incrementar o el desarrollo de un país. Una de estas implicaciones de la economía cerrada, ya que tiene cero flujos externos, por lo que se cumplen las siguientes identidades, que el Producto Interno Bruto es igual al consumo privado más la inversión interna más el gasto público. Y como la inversión nacional tiene que es igual al ahorro nacional, igual al ahorro privado más el presupuesto de la nación. Pues la primera identidad nos indica que los que consumen tanto por los agentes privados como por el gobierno, junto con los recursos que se destinan a la inversión, vienen de la producción interna del propio país, sin ningún ingreso o ayuda de alguna nación extranjera. Y el segundo nos indica que la inversión debe ser necesariamente financiada con los recursos internos, ya sean que provengan de agentes privados o agentes públicos. Pues las ventajas y desventajas de la economía cerrada, en realidad existen muy pocas ventajas en este modelo. Solo tiene como ventaja que se proporciona una protección artificial a los productos internos y este también ayuda a proteger lo que es la identidad cultural y el patrimonio. Por su parte tiene como varias desventajas como lo son la poca variedad y disponibilidad de productos o servicios. Los habitantes deben resignarse pues al consumo de los productores que les propician eh, una cantidad de servicios o bienes escasamente, y esto solamente se producen dentro del país, es decir, que no existe un acceso a la extensa variedad de producción internacional que existe en el mundo, la que perfectamente podría complementar o mejorar la oferta local. También tiene como desventaja la poca presión competitiva,
Y al no existir este punto, la competencia de las empresas externas eh, o los productos nacionales se pueden volver un poco ineficientes o abusar de su posición de dominio y crear monopolios que esto claramente se pueden ver perjudicados los consumidores. También tiene como desventaja la limitación de la inversión. Al no poder acceder a recursos externos, la inversión se ve limitada, a lo que reduce la capacidad de crecimiento. Y también tiene como desventaja el bajo acceso a la tecnología. Al no intercambiar con el exterior, se pierde la oportunidad de acceder a mejores tecnológicas y nuevas ideas que impulsen al crecimiento del país. Y con esto, pues, viene proporcionada al crecimiento de su economía. Y esto fue todo hablando de las implicaciones económicas que tienen una economía abierta o cerrada en los países. La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información económica de un país, ya sea de manera general o específica. Esta permite conocer ingresos que recibe un país del resto del mundo, también los pagos que realiza tal país a otras partes del mundo, debido a las importaciones y exportaciones que éste realiza. La estructura de la balanza de pagos sería de la siguiente manera. Dentro de la balanza de pagos existen 4 cuentas principales. Primero encontramos la balanza por cuenta corriente. Esta es la más importante, ya que es la más utilizada. Sirve para conocer el estado económico de un país. Aquí se incluye importaciones, exportaciones de bienes y servicios, además de rentas y transferencias. Esta se subdivide en 4 cuentas, donde encontramos la balanza comercial, balanza de servicios, balanza de rentas y balanza de transferencias. En segundo lugar, encontramos la balanza de cuenta de capital. En esta se registran los movimientos de capitales, por ejemplo, las ayudas que llegan del extranjero o la compra y venta de bienes y servicios. En tercer lugar tenemos la balanza de cuenta financiera. Aquí es donde se recogen los préstamos que pide un país al extranjero, las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan a un país. Y por último, cuenta de errores y omisiones. Aquí se incluye, dada la dificultad de calcular con extrema precisión el total de importaciones y exportaciones de un país. Para encontrar una relación entre el ahorro, la cuenta corriente y las tasas de interés, primero tenemos que definir cada uno de estos conceptos. Podemos definir el ahorro como la parte del producto que no es ni consumo personal ni adquirida por el gobierno. En una economía cerrada, este es igual a la inversión. Esto nos da a entender que en el conjunto de la economía, la riqueza solo se puede aumentar a través de la acumulación de nuevo capital. En una economía abierta puede ahorrar acumulando capital o adquiriendo riqueza exterior, ya que el ahorro se podría definir como la suma de la inversión a la cuenta corriente. La cuenta corriente la podemos definir como la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. Cuando las importaciones de un país son superiores a sus exportaciones, se dice que dicho país tiene un déficit por cuenta corriente. Un país tiene un superávit por cuenta corriente cuando sus exportaciones son mayores que sus importaciones. Dado que un país en su conjunto solo puede importar más que exportar si se endeuda con el exterior por el valor de la diferencia, desde el momento en el que registra un déficit en su cuenta corriente, su deuda exterior neta deberá aumentar en una cifra equivalente a la del déficit. Suponiendo de que tratemos con una economía abierta y en la práctica sus residentes puedan tomar o conceder préstamos libremente a una tasa dada de interés mundial, en realidad estamos haciendo la hipótesis de un país pequeño, que consiste en que las decisiones de ahorro e inversiones del país en cuestión, cuyo ahorro e inversión no afecten la tasa de interés mundial.
Para una tasa de interés mundial dada, el ahorro y la inversión de este país no necesitan ser iguales. Su diferencia refleja el déficit o superávit de la cuenta corriente del país. Si la tasa de interés mundial es relativamente alta, el ahorro de la economía interna será mayor que la inversión y la cuenta corriente del país tendrá superávit. El superávit de la cuenta corriente se mide por la diferencia horizontal entre la curva de ahorro e inversión a una tasa de interés. A la inversa, si la tasa de interés mundial es relativamente baja, la inversión excederá el ahorro nacional y la economía tendrá un déficit de cuenta corriente. Análogamente, si un país registra un superávit por cuenta corriente, quiere decir que éste está ingresando por sus exportaciones una cifra superior a la que está pagando por sus importaciones. El efecto de un aumento de la tasa de interés sobre el ahorro es ambiguo, porque el efecto sustitución tiende a hacer subir el ahorro, en tanto que el efecto ingreso puede hacer decrecer el ahorro. En un caso normal, la situación de que un alza en las tasas de interés se asocie con un aumento del ahorro. En una economía cerrada, el ahorro debe ser igual a la inversión. Para cualquier tasa de interés dada, las familias querrán ahorrar más, de modo que la curva de ahorro se desplazará positivamente. En este caso, podemos ver cómo se determina la cuenta corriente. El ahorro se representa como una función creciente de la tasa de interés y la inversión como una función decreciente de la tasa de interés. En una economía cerrada, la tasa de interés se ajusta para equilibrar el ahorro con la inversión. El análisis de la balanza de pagos es fundamental para determinar las oportunidades y riesgos en el contexto del comercio internacional. Esto debido a que la contabilidad de la balanza de pagos facilita una descripción detallada de la composición y financiación de la cuenta corriente. Todas las transacciones entre un país y el resto del mundo quedan registradas en su balanza de pagos. En la práctica, esto nos ayuda a determinar si es factible ser deudor de un país, ya que es importante determinar si un país cumple con los requisitos para poder saldar su deuda externa y así lograr invertir efectivamente en dicho país con el mínimo riesgo de perder la inversión.